pabellonauricular.com, red de podcasting. Hola y bienvenida o bienvenido a Ya Conoces las Noticias, el programa en el que te hablamos de lo que corre bajo las noticias que nos cuentan, aquello que permite explicar de forma sencilla lo que con la versión oficial no se termina de entender. El podcast donde escuchar lo que se oculta. Un programa de la red pabellonauricular.com. Yo soy Pedro, @elojoqueves en Twitter, y hoy vamos a hablar de un fenómeno que está cerca, no tan lejos como nos gustaría. Un fenómeno que incomoda, entristece y nos resulta inconcebible. Se producen 1 millón al año, 2.700 al día, una persona cada 40 segundos y 20 millones de tentativas al año. Es la primera causa de muerte violenta por delante de guerras y homicidios juntos, siendo el 25% de quienes lo protagonizan adolescentes y jóvenes de menos de 25 años. Lo tienen entre una de las 3 causas de muerte más importantes entre las personas de su edad. Hablamos de uno de los últimos rincones de silencio del alma humana y de la comunicación de los medios de masas, el suicidio y su invisibilidad. En este 5º episodio de Ya Conoces las Noticias, suicidio, el último tabú. Como he dicho, el episodio de hoy abordará la situación del suicidio a nivel mundial, en Latinoamérica, y aterrizará finalmente en España. Analizaremos en qué consiste el fenómeno, la posición en nuestro entorno cultural de la Iglesia Católica e incluiremos opiniones de profesionales con experiencia en psicología clínica, así como el punto de vista de personas y familias afectadas. Además, y en exclusiva para este podcast, entrevistamos a 2 periodistas del principal periódico vasco, el diario El Correo, que es además el 6º en audiencia entre los periódicos generalistas de toda España. En especial a su redactora de Sucesos y Tribunales, Ainhoa de las Heras. No fue posible la grabación de las entrevistas, aunque os aseguro que se han incluido en el guión de este programa con todo el rigor. Nos preguntaremos por qué es un tabú el suicidio y por qué las personas nos suicidamos, siendo en principio algo totalmente contrario a nuestro innato instinto de supervivencia. Ahondaremos en por qué los medios de comunicación creen ayudar no informando del asunto y, sin embargo, cuando lo hacen es de forma sensacionalista sobre casos concretos. Antes de empezar, una advertencia. Os debo decir que en el rato que dura este episodio, en el mundo se habrán suicidado 45 personas. En el día de hoy serán entre 1.000 y 3.000. En España, en concreto, supone el doble de muertes que los accidentes de tráfico. Ya conoces las noticias. Llamaron por teléfono. El primo había aparecido colgado de una viga de su casa. Se había tomado su tiempo comprando la cuerda y diseñándolo todo. Padre de una preciosa niña de 5 meses, con trabajo y aparentemente feliz, todos se preguntaron ¿por qué? En la familia hubo hipótesis múltiples, pero nada que fuera definitivamente convincente. Es posible que muchos de los que escucháis esto hayáis tenido algún trago amargo de este estilo en vuestra vida. Para mí, os aseguro que lo fue. Y es posible que casi nunca más volvierais a hablar de ello, dejando tras de sí a una familia arrasada y llena de culpas o llena de rabia. Este programa intenta buscar respuestas a algunas de las preguntas que el fenómeno de la muerte voluntaria, el suicidio, deja detrás de sí. Voy a empezar por una obviedad. Los muertos, las muertes, habría que decir mejor, se cuentan. La primera clasificación estadística de las defunciones, según la causa de muerte, se remonta a la segunda mitad del siglo XIX. Esta primera clasificación tuvo únicamente 5 enfermedades. Posteriormente, la causa de muerte se clasificó según la lista de 99 diagnósticos del Dr. Bertillon, que constituyó el origen de la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, esa que se utiliza en la actualidad para la codificación de las causas de defunción.
Hoy en día, esta clasificación consta de más de 12.000 enfermedades. Sin embargo, las clasificaciones oficiales hablan normalmente de muertes por enfermedad. El suicidio es dejado aparte como muerte por causas externas y su forma de contabilizarlo, al menos en España, ha sido bastante cuestionable a lo largo del tiempo. Aun siendo una muerte que supone en todos los casos la intervención de la autoridad judicial, su estadística era muy deficiente. En 2013, con una nueva forma de contabilizar las muertes por suicidio, que incluye más datos de los registros forenses que en ningún momento de la historia, el dato resultó llamativo, ya que hacía repuntar el número de suicidios un 9% con respecto al año anterior. Sin embargo, no es algo que se pueda achacar solo al cambio en la metodología estadística, ya que los datos de suicidio en España llevan repuntando desde 2010, antes del cambio. Un total de 3.870 personas se quitó la vida en 2013, un 22% más que los 3.158 que lo hicieron en 2010. Según el último dato oficial del INE, el suicidio es la primera causa de defunción no natural en España, bastante por delante de los accidentes de tráfico. Por cada muerto en carretera hay 2 suicidios. Ese es el último dato oficial, que lleva un retardo aproximado de más de un año. Por su parte, según el World Health Rankings, World Life Expectancy, una entidad sin ánimo de lucro propiedad del magnate del marketing estadounidense Tom Leduc y que se dedica a observar cuestiones relacionadas con la salud, las causas de muerte y en general a la promoción de la salud en el mundo, y que realiza a su vez una clasificación en formato de tasa de muertes por cada 100.000 habitantes, justamente un país de Sudamérica, pero de cultura anglosajona, la República de Guyana, ostenta el honor, entre comillas, de tener la tasa más alta de suicidios a nivel mundial. Es curioso, porque otra de las Guyanas, Suriname, se sitúa en el 6º lugar. Nada más y nada menos que en el 6º lugar. La zona parece un lugar especialmente orientado a la muerte voluntaria. Recordemos que las 3 Guyanas fueron el único trocito de la América del Sur no colonizado por países de la península ibérica. Lo componen la República de Guyana, de la que estamos hablando ahora, que fue colonizada por el Reino Unido, Suriname, que fue colonia holandesa, y la Guayana francesa, que sigue siendo territorio nacional francés de ultramar. Por si no os ubicáis en el mapa, son 3 pequeños países que se ubican entre Venezuela, Brasil y frente al Caribe. Curiosamente, el 18 de noviembre se cumplió el 37 aniversario del suicidio colectivo más grande conocido en la historia de la humanidad, y este tuvo lugar, qué casualidad, en Johnstown, la República de Guyana, en 1978, cuando 909 personas fueron inducidas a beber ponche envenenado con cianuro. Claro que, también me digo a mí mismo, hablar de esto como de un suicidio es bastante cuestionable. Pero bueno, no deja de ser curioso que el país del mundo con el mayor índice de suicidios fuera también el lugar que tiene este récord macabro del suicidio colectivo más grande. Otros países de Latinoamérica que se ubican en la parte alta del ranking son El Salvador, con 13 por 100.000, en el puesto número 40, y Bolivia, Chile, Paraguay o Cuba, con entre 12 y 11 casos de suicidio al año por cada 100.000 habitantes. España se ubica en la parte media-baja, casi al final del todo de la clasificación, con una tasa de 5,1 por cada 100.000 habitantes. No es una tasa que coincida del todo con los datos del INE español, pero se mueven en el mismo rango. Los medios más empleados para acabar con todo en 2013 fueron el ahorcamiento, el salto al vacío y la sobredosis de fármacos. Junio fue el mes donde se produjeron más muertes voluntarias. Hay diferencias por sexos. En cantidad, un suicidio femenino por cada 3 suicidios masculinos y, en el medio, utilizado. Los hombres usamos más medios inmediatos y traumáticos, como el ahorcamiento, el salto el salto al vacío, y en menor medida el envenenamiento por ingesta de psicofármacos, que sin embargo es la principal forma de autólisis en las mujeres. Aún estando en un ranking bajo a nivel mundial, el suicidio es una muerte bastante común en España y llama la atención el cierto velo de silencio que hay en torno a él. Los expertos advierten que no se puede hacer una interpretación meramente coyuntural ni psicológica. Las asociaciones de afectados piden una mayor concienciación y una mayor implicación de los medios de comunicación de masas. Llama la atención la concentración de casos en las grandes ciudades y en los municipios más pequeños. ¿Qué pueden tener en común estos dos tipos de asentamientos humanos tan distintos para que el suicidio sea más común que en los municipios intermedios?
A mi modo de ver, un elemento podría ser la soledad de las grandes ciudades y la soledad de los pueblos pequeños. Evidentemente no voy a ser simplista. El suicidio es multifactorial, se repite una y otra vez por parte de todos los expertos, y analizarlo es algo complejo y poliédrico. Sin embargo, este elemento de la sociedad, de las grandes ciudades y de los pequeños pueblos, es un elemento que considero interesante y quería ofrecerlo, aunque no deje de ser una mera opinión. Gastrocharlas, el programa sobre los placeres del paladar, donde comer para olvidar y beber para recordar, con Jano y Pedro. Más allá de los datos, ¿podemos acaso encontrar algún elemento que explique los suicidios? Los expertos médicos advierten que no se puede hacer una interpretación meramente coyuntural ni sociológica de las conductas suicidas, porque detrás de esta actuación hay historias individuales e historias personales. El paro, los desahucios, el resto de consecuencias de la crisis económica han tenido una evidente importancia y agravan situaciones, pero ojo, no son las causas concretas que producen este tipo de muerte. Así lo explicaba Carles Alastuey a El Confidencial Digital en marzo de 2015, con motivo de la publicación de las cifras de 2013. Él es coordinador de la Associació de Supervivients després del Suïcidi, DSAS, que es una asociación catalana. Las palabras de Javier Jiménez, psicólogo clínico y presidente de la Asociación de Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio, AIPIS, van en la misma línea. Circunstancias como perder tu puesto de trabajo suelen ser la gota que colma el vaso, ojo también, para gente que ya arrastra síntomas delicados. El presidente de AIPIS asegura que el gran problema a combatir es la falta de planes institucionales en torno a esta cuestión y la ausencia de ayudas por parte de la Administración. Y es en este ámbito donde el velo de silencio que se cierne sobre el suicidio se convierte en un problema insuperable, ya que la invisibilidad oficial sobre el fenómeno es absoluta y los medios masivos no cumplen con su función social elaborando informaciones adecuadas y relevantes, pero exentas de amarillismo. No se informa de los suicidios y cuando ocurre no se hace con seriedad, sino de forma sensacionalista, especialmente cuando hay personas famosas de por medio o sucesos especialmente macabros o morbosos. Hay teorías sobre la información en relación a los suicidios que obtienen resultados divergentes. Algunos estudios defienden que no se informe y otros, sin embargo, dicen que sí se haga. Las asociaciones de afectados defienden o se ubican en un camino intermedio. Información responsable, que trate el fenómeno, la profundidad de sus posibles causas y de sus duras consecuencias en la persona suicida y en los supervivientes, que no son otros que sus familias y los allegados. Pero en ningún caso información cayendo, como decía antes, en detalles morbosos o en tonos sensacionalistas. Con motivo de este quinto programa de Ya conoces las noticias, me dirigí personalmente al diario El Correo, el sexto periódico de información general español, y pude hablar con dos redactores, especialmente con su redactora, Ainhoa de las Heras, especializada en sucesos y tribunales, que se enfrenta cada día a este tipo de situaciones. Su afirmación es muy clara. Hay una norma no escrita en la redacción que yo recibí al llegar y que al mismo tiempo yo transmito a los nuevos profesionales. Los suicidios no se publican, salvo excepciones. La periodista bilbaína, una de las más seguidas de su medio, diferencia entre un suicidio que no tiene trascendencia más allá de su entorno y los que de una forma u otra tienen relación con algo de lo que sí hay que informar. Pone como ejemplo las personas que se lanzan al paso del metro o quienes se suicidan ante el desahucio inminente de su casa. Si una persona se lanza a las vías, nos dice Ainhoa, y su atropello produce una afección al tránsito del suburbano, o si una persona que va a ser desahuciada se suicida, se informa de ello porque tiene una trascendencia noticiable más allá de la propia muerte del individuo. Del resto de suicidios seguimos esa norma de no publicar porque queremos evitar un posible efecto dominó, que por el hecho de la publicación se produzcan más suicidios. Sin embargo, si la persona que se quita la vida es un personaje público o conocido, sí se informa del hecho, aunque se debe intentar evitar entrar en los detalles más morbosos, nos dice Ainhoa de las Heras. Por otra parte, la periodista, que también sigue para el periódico vasco La Crónica de Tribunales, indica, a Ya conoces las noticias, que sí existe la costumbre de publicar los datos de la memoria forense bilbaína, donde se recogen pues esos datos anuales precisamente
que recogen este tipo de muertes. Se hace sobre ello una información genérica alertando de posibles repuntes o disminuciones de las conductas autolíticas. Su compañero de redacción, actualmente alejado del reporterismo de sus inicios profesionales allá en 1986 y que prefiere mantener el anonimato, abunda en la idea de que, desde que él comenzó el ejercicio de la profesión, ha habido un debate